amigos, el pasado mes de mayo se celebraba, como todos los años, el famoso Foro de Davos. Foro de Davos es una reunión de las élites que siempre se ha denunciado como uno de los centros estratégicos a nivel global. En una de las charlas, Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, una de las personas más relevantes dentro de todo lo que ha sido llamado élite mundial, daba una charla en la que en uno de los laterales, en la imagen, en cámara, se introducía un subtítulo más que inquietante. World Government Summit. Cumbre del Gobierno Mundial, decía ese título. Claro, estamos todos acostumbrados a tener la sensación de que en los países se debería elegir quién va a gobernar. Y sin embargo, parece ser que alguien se ha atribuido la potestad de gobernar el mundo sin que hasta ahora sepamos ha sido elegido. Por otra parte, también justo días después de esas celebraciones o esas charlas que se llevaban a cabo en el Foro de Davos, se producía una votación trascendental en la Organización Mundial de la Salud. Y es que lo que se votaba concretamente era la capacidad de la Organización Mundial de la Salud de suplantar la soberanía de los países a la hora de tomar decisiones que afecten a todos, pasando por encima de los gobiernos de dichos países. Es decir, los países cederían la soberanía sanitaria a la Organización Mundial de la Salud. En esa votación sucedió algo que en principio fue tremendamente poco esperado. Esa propuesta la había realizado Biden para que efectivamente se produjera, o daban por hecho que se iba a producir esa cesión de soberanía, y sin embargo 50 países de África y luego, lógicamente, Rusia, China, India, Indonesia, Brasil, algunos más, se negaban a aprobar esa medida. Con esto tumbaban la decisión que se iba a tomar en ese respecto y la postergaba, Joe Biden la postergaba a 2024 con el fin de ver si de nuevo, volviendo a votarla, se podía aceptar. Este tema es súper importante y de hecho no solamente seguramente nos va a dar para este programa, sino para alguno más, porque puede ser, y lo vamos a comentar ahora, uno de los asuntos políticos más importantes a nivel global. Para ello, como siempre, vamos a contar con la presencia, ayuda, colaboración, aprendizaje con nuestro buen amigo Emilio Treviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Alberto. Pues mira, muy interesado en tocar este asunto y encantado de esta introducción que has hecho tú, tan clara y además necesaria, ¿no? Para poder manejarnos ahora en el programa con media soltura, vamos a decir. Durante estos días ha llegado a nuestras manos, lo ponía Emilio en el grupo que tenemos, Alejandro, Emilio y yo, ha llegado un documento fabuloso, que además Alejandro, nuestro jefe, Alejandro Villalba, va a colocarlo en la caja en la descripción de YouTube para que podáis acceder a él. Es un artículo que ha escrito Fernando del Pino Calvo Sotelo en su blog personal. Es una auténtica maravilla todo lo que vais a leer ahí, os va a encantar, no solamente por el contenido, que es tremendamente cualificado, sino por la forma de escribir que tiene. Hay personas que tienen la maravilla de poder expresar por escrito ideas de una manera tremendamente fluida. Bueno, pues Fernando del Pino es uno de ellos. El artículo se titulaba Un anillo para gobernarlos a todos. Y es un artículo en el que esencialmente destripa todo lo que ahora mismo Emilio y yo vamos a tratar con un poquito más de detalle. El artículo comienza: esta semana ha tenido lugar la feria anual de variedades de Davos, con su habitual desfile de epígonos de la corrección política. Aunque la inmensa mayoría de sus participantes sean meras comparsas, su carácter de club elitista le otorga sin duda rimbombancia y poder. Continúa: ¿qué se habla en el Foro Económico Mundial? Y a partir de ahí empieza a desgranar en este artículo una serie de asuntos clave que definen a este Foro Económico Mundial, del cual es presidente o director, no sé, es el manda más, Klaus Schwab, el señor que os he dicho antes que tenía ese subtítulo de Cumbre del Gobierno Mundial, y que en este artículo vais a ver desgranados más o menos al detalle. Yo no sé, Emilio, cuál de ellos, porque si tú por lo que sea en un momento determinado dices que te han llamado toda la atención, vamos a ir uno a uno a comentarlos, si hay alguno que especialmente, efectivamente, te ha llamado la atención. Bueno, para empezar, lo que me llama la atención es, en primer lugar, la claridad de ideas
que se reseña aquí en este artículo, ¿no? Y de coincidencias, Alberto, con el planteamiento que nosotros tenemos también en nuestro canal. Es decir, lo que venimos a señalar es lo que él le está señalando. Aquí existe un proceso sistemático de acaparación de poder político a un nivel que ya empieza a trascender el Estado, de coincidencias de distintos gobiernos dirigidos especialmente desde Estados Unidos, lo que podríamos denominar el establecimiento estadounidense, ¿no? Y que tiene una cara amable, que yo diría, o propagandística, que sería lo que es Davos, este carrusel de dirigentes, de mandatarios que vienen a ratificar y subliminalmente a enviar un mensaje a la población global. Tú fíjate lo que estamos hablando, Alberto, que es que hay un gobierno mundial, ¿eh? Hay un gobierno mundial, ya lo estamos dando por sentado, y paralelamente se está actuando en un organismo ya ejecutivo, con funciones ejecutivas mundial, como es la Organización Mundial de la Salud. Lo hace perfectamente este autor, Fernando del Pino, lo describe perfectamente porque introduciendo la celebración de este foro económico, al final acaba llevando al lector a lo que es la cuestión esencial, que es la Organización Mundial de la Salud, lo que se prevé hacer con ella y quién está dirigiendo los hilos de esa Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, es el primer aspecto que quisiera destacar de este artículo. La coincidencia en la visión que tiene este autor con nosotros en cuanto a lo que es el proceso político de estas organizaciones. Sí, probablemente muchos os preguntéis, pero bueno, terminad de centrar exactamente porque habéis puesto un ejemplo, el de la OMS, pero bueno, ¿qué más hay de fondo? Fijaos, hace cosa de 30 años se empezó a escuchar una expresión que, bueno, era tremendamente peculiar, que era el del nuevo orden mundial. Es decir, peculiar porque hasta entonces resultaba muy extraño que alguien se pudiera colocar en la posición de decir, bueno, estamos dispuestos a liderar un nuevo orden mundial, que es lo que hacía Estados Unidos. Yo recuerdo que don Antonio, yo creo que con bastante buen criterio, decía que eso era una locura. Y efectivamente es una locura en la práctica. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, todos los países tienen diferentes intereses. Y además de, en un momento determinado, haber bloques, el hecho de que se produzcan diferentes bloques va a hacer siempre una distorsión entre los intereses de unos y de otros que haga a unos intentar imperar o de algún modo predominar sobre los otros. Con lo cual, el gobierno mundial o un nuevo orden mundial, de una manera global, en el que todos los países estén incluidos, es imposible si uno de ellos tiene que llevar el mando. Porque siempre va a haber otras potencias, actualmente lo vivimos con China y con Rusia, que lógicamente no le van a dar el mando de sus designios a Estados Unidos, que es quien iba a liderar ese gobierno del mundo. Con lo cual, en sí mismo es una expresión que en la práctica es absurda. Sin embargo, sí que hay un movimiento clarísimo, que también viene de Estados Unidos, que es la sucesión de ese nuevo orden mundial, que es el del gobierno globalista, que efectivamente y desde Estados Unidos ejerce una fuerza sobre su área de influencia que está llena de conceptos biensonantes. El cambio climático, es decir, sostenibilidad. Tenemos cambio climático, primero se establece el criterio del miedo, cambio climático, sostenibilidad. Y a partir de ahí se va generando una serie de procesos que van encaminados, casualidad, todos ellos, a la limitación de las libertades del ciudadano. Tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver el cambio climático con la limitación de las libertades del ciudadano? Fijaos. Cuando aparece el concepto de cambio climático, poco tiempo después ya empieza a aparecer el concepto de emisiones de carbono. Los países tienen que limitar sus emisiones de carbono. ¿Esto qué es lo que produce? Que muchos de los países que no se habían conseguido desarrollar industrialmente hasta ese momento, ya en teoría no lo podían hacer porque estaban carbonizando el mundo y acelerando el cambio climático. Lo cual dices, bueno, pero Estados Unidos, que es el que y del que parte esa
nueva religión del cambio climático ya se había desarrollado industrialmente mucho más que otros países, con lo cual era hasta cierto punto injusto que una vez que tú ya te has convertido en la primera potencia mundial, limites a los demás países económicamente en función de que ellos tienen que respetar un medio ambiente que tú no has respetado. Y a partir de ahí comienza a aparecer un concepto que hasta con él se especula en los mercados financieros, que es el del carbono. Es decir, cada país puede emitir X nivel de CO2. Y eso se negocia en mercados organizados. Es decir, que un especulador puede negociar y tradear con derivados de ese tipo de controles de emisión de carbono. Pero ahora, fijaos que la idea que se está introduciendo ya es un paso más allá. Una vez que ya los estados se han rendido a esa idea, ahora lo que se pretende es implantar en el tiempo, lógicamente, una huella personal de carbono. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora habrá un control o se intentará ir implementando un control a lo largo de los años para que el consumo que tú hagas esté controlado por el Estado en función de su huella de carbono. Tanto consumes de tal manera, tanto estás contaminando, se te limita la posibilidad de comprar X o Y cosas. Y tú te dirás, bueno, pero eso es una tontería, porque al fin y al cabo, ¿y cómo lo van a conseguir? Fijaos, otra de las cosas de las que se está hablando durante estos meses, y esto me toca a mí en mi trabajo directamente, es la implantación de la moneda digital. No un criptoactivo ni una criptomoneda, no. Moneda digital fiat, es decir, el mismo dólar que tú tienes en un papelito o el mismo euro que tienes en un papelito, pero solo, y esto es muy importante, solo en formato digital. Que tú no puedas llevar el papelito, sino que tú tengas un numerito que en un momento determinado sea mayor o menor en función de tus ingresos, pero, y aquí viene lo importante, dependerá de lo que el Estado a ti te reconozca que puedes tener. Y ahí está la clave del asunto. Dentro de todo ese movimiento globalista, el que ha descrito antes Emilio, ese Foro Económico Mundial, hay una agenda. Y en enero de 2020, esa agenda, la Agenda 2030, tomó en España categoría institucional cuando uno de los ministerios incluyó la denominación de Agenda 2030. Creo que era el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda de 2030. En aquel momento muchos nos preguntábamos, pero ¿esto qué tiene que ver con un país? Cuando en teoría es la cesión de soberanía. Bueno, pues lo tenemos ya implantado en España. Y es que tiene muchísimo que ver, Emilio, no te dejo. Sí. No, sí, mira, es que lo estás exponiendo de maravilla, Alberto. Pero fíjate que el tiempo corre en nuestra contra porque nosotros estamos aprendiendo con el acontecimiento. Sí. Esto es un plan y no tiene 30 años, Alberto, el plan. Esto es un plan y ahora permíteme que cite un artículo que escribí en octubre de 2021. En octubre de 2021 escribí un artículo haciendo alusión a un autor, Bertrand Gross, un investigador social, que además fue uno de los miembros que impulsó la implantación del concepto económico de Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Estuvo muy metido dentro de lo que sería el gobierno estadounidense en aquella época. Y Bertrand Gross, en 1967, Alberto, fíjate, publicó un artículo donde señalaba que había dos futuras alternativas para Estados Unidos, ¿no? Dice la primera, un totalitarismo tecnocrático no declarado en forma de un amable fascismo. Y la otra, una reconstrucción humanista de los sistemas de poder, de los valores y de la propia racionalidad. Esto lo escribe él en 1967. En ese mismo artículo, él citando a Hannah Arendt en relación a la banalidad del mal y al totalitarismo, dice, se está formando un totalitarismo flexible y pulido que no dependerá de líderes carismáticos o de la glorificación del Estado o de la negación de la racionalidad científica. Al contrario, esta última sería una corriente expandida del establecimiento científico formando parte esencial de tal sistema. El establecimiento científico, Alberto, en 1967. Bertrand Gross formaba parte también de un equipo de investigación sobre la teoría de sistemas. Nosotros hemos hablado también de la teoría de sistemas.
citando a Bertalanffy, ¿no? Ludwig von Bertalanffy. Entonces, Alberto, esto tiene una lógica, ¿eh? O sea, sí. El problema es que nosotros estamos aprendiendo, como decía don Antonio, con el acontecimiento, no con la inteligencia del sistema. Y nos tenemos que dar prisa de darnos cuenta, para darnos cuenta de lo que nos estamos jugando. Sí. Fijaos, hay algo muy importante y es tener en cuenta que los países que hoy en día son disidentes de ese teórico futuro gobierno del mundo, que son China, Rusia, India, por citar los tres más importantes, ya se han quedado con la idea, ya saben lo que hay. También acuden a Davos. Este año a Rusia no la han invitado por un exceso por parte de Davos de mal gusto, pero los que acuden allí dan sus charlas, China da sus charlas y China expone cuál es su interés de cara a un futuro. Quiere estar presente, pero no apoya en absoluto nada de lo que ahí se dice. Y sin embargo, todos los países OTAN, todos los países de la esfera de Estados Unidos, están acogiendo esa ideología globalista como si fuera propia. Si os queréis preguntar, os estáis preguntando qué organismos establecen esa ideología globalista, solamente tenéis que buscar en la filantropía. Por poner un ejemplo, cuando hablábamos antes de la Organización Mundial de la Salud, Alejandro al empezar nos decía, oye, dejad muy claro que la Organización Mundial de la Salud no es ningún organismo público. Y tiene razón. Si acudimos a cuáles son las fuentes de financiación de la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos entre los primeros a la fundación de Bill Gates, a la fundación Bill y Melinda Gates. Tiene una aportación brutal. Bueno, pues recordad lo que pasaba con Bill Gates meses antes de la pandemia. Él ya llevaba años anticipando que iba a haber algún día una pandemia de origen respiratorio. Pues fíjate que al final la hubo. Ahora anda, también os sugiero que le escuchéis todo lo que podáis, César Vidal explicando que ya hay informes en el Pentágono que apuntan a una creación artificial del virus sin entrar a valorar si luego el virus se ha extendido de una manera natural o no, si ha habido una desgradación humana o no. Pero es que hace cosa de 3-4 meses, cuando ya estábamos relajándonos con lo de la pandemia, aparece el señor Gates y nos vuelve a hablar de la viruela. Y dices tú, joder, pero eso ya se ha erradicado. ¿Qué está diciendo este de la viruela? Oye, pues ya tenemos ahora la viruela del mono. Alberto, y esto si lo enlazamos con lo que tú has dicho del dinero electrónico, claro, sin un confinamiento, sin una amenaza de contagio a través del contacto físico de la moneda, hubiera sido mucho más difícil. Hace 3 años nadie hubiera pensado que ibas a entrar en un establecimiento y verías un letrero informativo donde te dicen, debido a las razones sanitarias y prevención de COVID, no aceptamos ni dinero en efectivo, solo se acepta pago mediante tarjeta electrónica. Les ha venido de maravilla. O sea, esta pandemia no ha sido solo, como dice Fernando del Pino, un experimento sociológico para ver cómo soporta el ser humano este tipo de limitaciones de la libertad, ¿no? Sino que también están transformando usos tan antiguos como el manejo del dinero, ¿no? De la moneda en el bolsillo, de la seguridad que te da el dinero tangible. Lo están eliminando. La libertad. Claro. Todo lo que te pueda dar libertad, te lo van a eliminar. Y ojo, porque hay mucho más allá de todo eso. Porque si tú en un momento determinado te encuentras con que, imaginaos, transgredes una norma o simplemente eres sospechoso de algo, a ti el numerito se te puede apagar. Hay una película que lo explica fenomenalmente, que es Minority Report. A mí las películas de Tom Cruise me parecen empalagosas la mayoría. Pero esta en concreto trata un tema muy importante, que es el del individuo que en un momento determinado está controlado tecnológicamente, como antes nos ha descrito Emilio, que ya en el 66, creo que era Bertrand Gross, ¿has dicho qué es? Bertrand Gross, en 1967. Si te parece, dejaremos también el enlace de estos dos artículos que está publicado en una página, que por cierto, una página que son aliados nuestros, ¿no?, en la acción política, para que el que esté interesado, yo creo que merece la pena, aunque solo sea por la referencia de fecha y de autores. Di la página, claro. Así es, así es. No, Emilio, dinos la página. ¿Cuál es? Yomeabstengo.com.
Vale, La pues dejaremos también indicada en nuestra presentación del canal. damos fe de que no solamente ese artículo, que enlazaremos en la caja de descripción, sino muchos más artículos en esa página os van a encantar. Sobre todo son artículos que hablan de libertad colectiva. Así es. Pero fijaos, es decir, llega un momento en el que, como decía Emilio, tú podrás decir, pero bueno, ¿cómo iban a saber antes de la pandemia que esto iba a ser así? No. Lo que se hace cuando sucede un supuesto extraordinario es orientar a la población hacia donde interesa. Recordad que el Estado tiene el poder de hacerlo. Y a partir de ahí, si en un momento determinado le interesa restringir el contacto, lo va a hacer. Ahora, por ejemplo, están empezando a extenderse por Internet infinidad de estudios que dicen que el uso de la mascarilla no era ni siquiera beneficioso. Es decir, que lo que pensábamos que en realidad limitaba tanto la transmisión del virus no era así. Con lo cual, ojo, porque hay muchas medidas que se han ido adoptando y que nosotros hemos declarado abiertamente sin darnos cuenta que las vamos a aceptar de forma acrítica. Porque si en un momento determinado un Estado nos puede encerrar en nuestras casas mucho más del tiempo legal que la Constitución impone y nosotros nos callamos o lo aceptamos porque ha sucedido esto y es comprensible, el Estado ya toma nota de que somos lo suficientemente obedientes como para dar un paso más en el proceso. Y a ese paso más en el proceso, recordad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se crea en enero de 2020. Claro. El bicho empieza a aparecer en enero de 2020, iba a decir en marzo. Yo, fijaos, cuando escuché en su día lo del gobierno del mundo, lo del nuevo orden mundial, tengo que confesar que me parecía conspiranoico. Me lo parecía, porque aparte que también por intuición dices, bueno, ¿qué pasa? Que también los teóricos enemigos comerciales de Estados Unidos también se van a meter ahí, eso no tiene sentido. Cuando oí lo de la Agenda 2030 y lo que eso suponía, me pareció la conspiranoia al cubo. Bueno, pues tengo que admitir que me equivocaba. Porque tal y como se están desarrollando los acontecimientos, es clarísimo que muchos de los estados, sobre todo los que no son democracias, que son la inmensa mayoría, sobre todo los que han estado al paraguas de Estados Unidos durante los últimos 50 años, están permitiendo que se vulneren los derechos de sus ciudadanos en beneficio de una élite que, sí, podemos ver determinadas caras visibles. Hemos citado hace un momento un amigo de Emilio, que es George Soros, que siempre me dice, ¿pero cómo va a tener tanto poder? Pues me lo dice con razón. Pero es que en realidad no es que él lo tenga, es decir, él es un lobista, es una persona que representa los intereses de otras personas que tienen un poder inmenso, con lo cual, Emilio tiene razón, le quedan 2 telediarios, va a volar cualquier día. Pero independientemente de eso, vendrá su hijo, que también está muy implicado con toda esta historia, o vendrá alguien que aparecerá en España, como hemos visto hace una semana, a reunirse directamente con el presidente de un país. Un empresario americano siendo recibido por el presidente de un país, solo le faltaban los honores de Estado. No sé si, Emilio, tú has visto esa secuencia estos días atrás. Sí, con el señor Bill Gates siendo recibido por Pedro Sánchez, y dices tú, pero vamos a ver. Vamos a ver. Sí. O sea, un jefe de Estado solo recibe a otros jefes de Estado y en cuestiones excepcionales a embajadores. Solo cuestiones diplomáticas dentro de personaje funcionarial del Estado con el que va a tratar. Nunca con un empresario, por muy alto empresario que éste sea, salvo que este empresario esté representando un grupo de poder mucho más importante que el que ese presidente cree representar, que es el de su propia nación, en teoría. Así es. Alberto, está perfectamente descrito por ti. Yo lo que quiero subrayar es que es necesario revisar los sistemas políticos. Tenemos que apoyarnos en lo que conocemos por sistemas de representación o sistemas democráticos representativos, que es lo que venimos sosteniendo aquí en nuestro canal, y que desgraciadamente incluso personas tan lúcidas como puede ser el autor de este artículo, que recomendamos vivamente su lectura, aún así parte de la premisa de que este sistema político que tenemos en España es una democracia. Y viene a decir en su artículo que es que a esta ideología globalista no le gusta la democracia
Dicen que procura socavarla a través del control de los medios de comunicación y de las redes sociales y sobre todo mediante el paulatino vaciamiento de competencias de los gobiernos democráticamente elegidos. Yo aquí ya es cuando tengo que discrepar del autor de este artículo porque le falta salir del paradigma. Claro, establecido el paradigma político. Es un error que además, desgraciadamente, se da con mucha frecuencia en mentes lúcidas y críticas que saben leer perfectamente la realidad, pero que luego encajarlas en la teoría política les cuesta mucho porque, efectivamente, el pensamiento de don Antonio, el conocimiento que nos trasladó a nosotros, es casi esotérico, en el sentido de que ha estado escondido, no tiene divulgación, en las universidades es imposible enseñarlo, en fin. Entonces, este otro riesgo que tenemos que difundir el pensamiento del sistema democrático por representación, tenemos que difundir la necesidad y la urgencia de establecer sistemas democráticos reales, no de propaganda. Sí, fijaos, Antonio decía algo que era una verdad como un templo, pero hasta que no te la sueltan no la terminas de tener bien interiorizada. Decía, las de poder no son situaciones, son relaciones. Eso implica que siempre hay, y de continuo, una relación entre el gobernante y el gobernado, en el que el gobernado está permitiendo que el gobernante esté ahí y actúe como lo hace. Y esto es muy importante, porque en la medida en que podamos difundir el problema que tiene España no siendo una democracia, imaginaos que en un momento determinado un presidente pudiera ser removido de su cargo cuando ese mecanismo que comentaba don Antonio, ¿no? De decir, el Parlamento podrá hacer lo que se llamaría una moción de censura contra o destituir al presidente siempre y cuando acepte también ese Parlamento disolverse y volver a convocar unas elecciones. Fijaos qué bonito sería cuando un país extranjero está intentando influir en tu país y ese presidente corrupto lo acepta, hubiera un mecanismo para inmediatamente volarlo del poder. Porque no sirve de nada esas mociones de censura en la que hay un contubernio de corrupción en el que todos los partidos que están en el gobierno están de acuerdo en corromperse durante el tiempo que dura la legislatura y luego ya veremos lo que pasa. De manera que eso, lo que estamos viviendo ahora mismo, solo se podría evitar si tuviéramos lo que dice Emilio, una verdadera democracia representativa. Es decir, que podáis elegir, que podamos elegir a nuestro diputado de distrito, que ese diputado de distrito haga las leyes con otros diputados de distrito, negociando con ellos en el Parlamento, y que si en un momento determinado el presidente que ha sido elegido en unas elecciones independientes se sale del camino, pueda ser removido de su sitio para de nuevo volver a realizarse unas elecciones. Un sistema de control, cosa que en España no existe. Y ya, qué decir tiene que si además esos jueces que tienen que velar porque todo el sistema funcione correctamente son independientes, aquí no hay Agenda 2030 que valga. No estaríamos ahora mismo preocupados de si un gobierno pide más deuda al Banco Central Europeo. ¿Sabéis cómo el Foro Económico Mundial establece que hay que dominar a los países? Mediante la deuda. Cuanta más deuda pide un país, más va a depender de nosotros y más harán sus gobernantes lo que nosotros digamos. ¿Os acordáis de cuáles fueron las primeras medidas cuando sucedió lo de la pandemia? Tenía nuestro, entre comillas, Antonio, el presidente, henchido de orgullo, diciéndonos que le iban a aceptar la solicitud de 100.000 millones de euros al Banco Central Europeo, lo cual encarece, pues, lógicamente, lo que tenemos que pagar continuamente para devolver ese crédito, porque eso es un préstamo, no te lo están regalando. Y eso, a su vez, si, por ejemplo, mañana tienen que subir los tipos de interés, no os quiero contar yo lo que va a suponer eso en cuanto a empobrecimiento. ¿Y eso a qué lleva? A dictar una ley de seguridad nacional en la que se dice que, llegado el caso, se te podrá confiscar y se te podrá, ¿cómo llamaban? Expropiar los bienes en función del beneficio del Estado. Que es justo la antesala de aceptar que España igual algún día no puede pagar su deuda y van a echar mano de tus bienes para pagarla. Es fundamental, Alberto, que dejemos de aprender del acontecimiento y nos anticipemos a los acontecimientos. No queda mucho tiempo
Y permíteme que ahora cite un artículo, otro artículo mío, pero es que los he traído porque Pero creo Emilio, que merece la pena pero si por eres lo un siguiente. fenómeno, no tienes Verás, la culpa. Eso mira, es ser bueno, claro. en enero de 2022 escribí un artículo haciendo referencia a la publicación de una revista de neuroeconomía estadounidense, publicada en el 2011. Lo que me llamó la atención de este artículo, publicado en 2011 por una profesora del MIT y otra profesora de la Universidad de Nueva York, era el título: La miopía del cerebro, neuroeconomía y el gobierno de la elección en el tiempo. El artículo lo pondremos también en un enlace para el que lo quiera leer, pero es que no me quiero quedar con las ganas para que los que nos escuchen entiendan la necesidad de tomar conciencia de la situación trascendental que estamos viviendo. Estas profesoras asumen que la naturaleza de nuestro cerebro incurre en lo que se denomina descuento hiperbólico, que básicamente consiste, lo voy a leer, en preferir una recompensa inmediata frente a la espera de una recompensa futura. El planteamiento es el siguiente: asumen, desde el punto de vista neurocientífico, que el ser humano está incapacitado para anticiparse a un desastre ecológico, ¿de acuerdo? No estamos en condiciones de valorar las amenazas que vienen en el futuro. Y por lo tanto, los científicos tendrán que valorar hasta qué punto nuestro cerebro está en condiciones de tomar una decisión política, o será, sin embargo, otros los que deban tomarlo. Llegan a tal punto en este trabajo de 2011, llegan a afirmar lo siguiente. Y solo leo 3 líneas y ahí está el artículo para el que le interese leerlo entero. Dice: siguiendo el modelo de sistema cerebral dual, un área delta, refiriéndose a la parte racional, dice: un área delta débil podría ser internamente fortalecida a través de la educación o fármacos creados para persuadir el proceso de valoración de riesgos internos del individuo y así suprimir su contraparte emocional temeraria. Es decir, yo te diré una cosa: yo cuando traduje este texto tuve que contrastarlo con amigos de solvente inglés, ¿sabes?, con que manejaran el inglés, porque a mí me costaba trabajo creerlo. Es salvajada la que está diciendo que dices, joder, a ver si me estoy equivocando al traducirlo. Claro, sí, sí. Y lo confirmé, me dice, no, está en lo cierto, la traducción está bien hecha. Es tremendo, Alberto. Es que hay una comunidad científica que está al lado de este tipo de gobierno, que está dispuesta a firmar y ratificar cualquier valoración científica. Sí, y lo peor de todo es que ya cuando ya al individuo le consigan nublar la capacidad de decidir, ahí ya no hay vuelta atrás. No hay tiempo ni acontecimiento que valorar. Exacto. Es decir, que no tenemos otra. Y queremos acabar también, o me gustaría retornar un poco al comentario que ha hecho antes Emilio, porque es un comentario positivo en el sentido de que esto nos pasa porque no tenemos una democracia. Pero nosotros ya conocemos cuáles deben ser las características que tenga un sistema de gobierno que efectivamente impida este tipo de situaciones. Y tal y como ves, están apretando el acelerador. Con lo cual no nos queda otra a nosotros que también intentar apretar el acelerador en la divulgación de la necesidad de un sistema con control del poder en España que refleje nuestra libertad colectiva. Así es que, amigos, dad si me gusta, si estáis de acuerdo, que os mola que os den fármacos para no pensar, le dais para abajo, estáis en vuestro derecho. Poned vuestro comentario, decidnos en qué circunstancias estáis viendo que efectivamente hay un control de nuestra forma de pensar. ¿Qué organismos conocéis que efectivamente estén dando pasos hacia adelante en la anulación de esa capacidad de las naciones de decidir su destino? Ponedlo todo en la caja de comentarios, pero sobre todo volved aquí a escuchar nuestro siguiente capítulo y por favor, divulgadlo, que tenemos que pisar el acelerador. Emilio, muchísimas gracias por este ratito y por todo lo que nos enseñas. Muy bien, Alberto, un abrazo muy fuerte. Y a vosotros, muchísimas gracias. Ya sabes que esto es gracias al jefe que lo sube a internet, a ese espacio internetero, Alejandro Villalba. Estamos en la siguiente. Fuerte abrazo.